Iminayan Huayque Panaykuna Napaykomusunkichis Huayquequichis Edison Takuri Cabrera. Bienvenidos amigos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro achajala. ¿Qué es un achajala? Vamos a hablar del abecedario quechua, achajalanchis. ¿A qué hace referencia cuando decimos, o a qué hacemos referencia cuando decimos achajala? Igual que en el español abecedario, estamos hablando del achajalanchis. Bueno, son las letras que comienzan el abecedario quechua. También vamos a conocer al abecedario quechua, a las letras que van a formar parte de la escritura. Vamos a conocerle con el nombre, o vamos a conocer con el nombre de Seque Yumpa. Seque, escritura, Yumpa, conjunto de escritos que vamos a utilizar en nuestro idioma quechua. Veamos, comencemos. Vamos a comenzar en este microprograma a hablar sobre la situación vocálica del quechua. Existe un debate, bueno, casi fanático normalmente por algunas instituciones, de decir pues si son tres, si son cinco vocales, etcétera. Queremos aclarar antes de comenzar esta explicación de que hemos podido recopilar todas las versiones, hemos podido analizar y nos hemos basado también en este libro titulado El Quechua en Debate de Juan Carlos Godensi y una publicación de Bartolomé de las Casas que recopila todas las versiones vertidas sobre el trivocalismo y el pentavocalismo, de los autores Javier Albó, Rodolfo Cerrón Palomino, Juan Carlos Godensi, Eva Gutenberg, César Hitler y Ingrid Jung, Bruce, etcétera, ¿no? Ludolfo Ojeda, Jaime Pantigoso, Inés, etcétera. Bueno, son varios los autores que conlleva pues este libro. Analizarlo realmente nos llevaría un programa adicional a este y quizás sea un programa pues un poquito más extenso donde podríamos detallar si el quechua es trivocálico o es pentavocálico. Bueno, yo quiero decirles a todos ustedes de que sea que usted utilice el trivocálico o el pentavocálico, tengo que mencionarte de que la finalidad de este tipo de videos no es debatir este tema, sino más bien es afianzar el quechua tri o el quechua pentavocálico y difundir nuestro idioma. ¿Qué hacer para que nuestro idioma no desaparezca? Seguir hablando, seguir hablando. Ahora, no vamos a entrar en temas de pronuncia, en temas de lo que hablamos y lo que escribimos. Vamos a centrarnos solamente en la parte escrita. Dentro de muchos países se utiliza la escritura trivocálica. También es sabido que el Ministerio de Educación utiliza la escritura trivocálica. Basándonos a eso y también algunos fundamentos lingüísticos, en este microprograma Keiswarrimaininchis vamos a utilizar el trivocálico. Pero si usted quiere utilizar el pentavocálico, no se olvide que puede en este caso cambiar solamente la I por la E o la U por la O, nada más. Uno de los fundamentos que habla, o bueno, uno de los fundamentos básicos, esenciales para entender esto del tri o el pentavocálico es el fenómeno de la adaptación que tienen las comunidades originarias al momento de venir a la parte citadina y pronunciar el español. Por ejemplo, es sabido que en español decimos el perro ladra mucho. Hemos podido escuchar de cerca que no dicen el perro ladra mucho. Estamos hablando de personas originarias de lengua quechua. Y yo también te invito a que puedas escucharlos y puedas quizás darnos tu análisis, pero esto de manera muy breve. Bueno, no dicen pues el perro, dicen el pirru ladra mucho. Obviamente estaría mal pronunciado el español, pero yo utilizo este ejemplo para darnos cuenta de que se utiliza el trivocálico. Vamos a comer en el patio, vamos a comer, vamos a comer en el patio. Bueno, es un español mal pronunciado, obviamente, pero esto quizás nos puede dar algunas pistas de cómo utilizamos el quechua o cómo se utiliza en las poblaciones originarias. Muy bien, entonces usted tiene la libre decisión de utilizar el trivocálico o el pentavocálico. Lo más importante, difundir nuestro idioma. En este microprograma siempre vamos a utilizar el quechua trivocálico. Muy bien, comencemos entonces con conocer algunas palabritas o algunas palabras como parte del vocabulario y cómo pronunciar la letra. La letra A, como todos sabremos, es una vocal abierta, sí, ama. Ama quiere decir no. Apai significa lleva. Atojo, 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 atojo.
siempre tiene una aproximación al lado, ¿no? Entonces, ato, zorro, asna, apestoso, anca, águila, apu, los apus, los dioses andinos, ayllu, muy bien, alco, alco. Muy bien, si todavía no estás pronunciando correctamente, por ejemplo, la Q, ya se vienen las consonantes quechua. Ahí, en el segundo microprograma de la Chajalanchis, vamos a explicar la pronunciación exacta, detallada, fonética de cada una de esas grafías. Alco, aco, acu, arena, simpa, ¿no? Es una trenza, simpa, pizca. Muy bien, hasta ahí nomás. Vayamos ahora a la segunda letra de las vocales quechua. I. La I se pronuncia como I, tal y como suena. Una vocal cerrada. I. Michi, michi, sillu, 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 sipas, inti, kiru, cachi, riki, piki, wasi, irke, irke o también hirke, hirke, irke, ichara, uke, imata, iquico, iquico. Muy bien, tenemos entonces ahí la vocal I. Ya sabes, puedes practicar y conocer un poquito más del vocabulario quechua. Vamos con la U. Unu, ususi, lului, muku. La vocal U en el quechua se pronuncia también como la U. ¿Quieres aprender un poquito de vocabulario? No olvides practicar estas palabras y estas pronunciaciones. Vamos a terminar. Cusco, Cusco, Cusco. Orcoy, Jurcoy, Jurcoy, Ukuku, Ukuku, Ruru, Ruru, Uray, Uruta, Uruta, Umer, Uncuy, Ujlay. Bueno, entonces ahí tenemos la vocal U. Vayamos ahora con también las consonantes quechua que lo vamos a abordar en la próxima clase de Jesua Rimainenchis. Kikamayankaran, Kikamayankaran, y hasta esta parte hemos llegado, hasta esta parte con esta parte concluimos. Llegamos a una conclusión. Usted puede utilizar el trivocálico o el pentavocálico, pero lo más importante de esto es difundir nuestro idioma. Sigamos compartiendo nuestro bonito idioma llamado quechua y te invito también a compartir este video y a dejarnos tus comentarios. Tupananchis Camaña, Jojpiña, Astawan Rimarizón.